¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos seguidores de TV UNE? Fiscalía con la gente. En esta cuarta entrega hablaremos sobre el delito de trata de personas. ¿A qué acto o conducta se refiere? ¿Qué tan frecuente se da en nuestro país? ¿Cuáles son los factores de riesgo, las personas vulnerables y los mecanismos de prevención? La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, al definir la trata de personas, se refiere a la captación, el transporte o la recepción de personas mediante amenazas, rapto y principalmente el engaño y abuso de una situación de vulnerabilidad para obtener el consentimiento de aquellas con fines de explotación, que incluirá como mínimo la explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares, la servidumbre o la extracción de órganos. En términos más sencillos, la trata de personas es simplemente el tráfico o comercio de seres humanos. La ley también impone al Estado la obligación de extremar recursos para prevenir y reprimir diligentemente este flagelo, debiendo incluso encargarse de gestionar la repatriación de víctimas connacionales que fueron traficadas en el exterior y, en su caso, la remisión de extranjeros desde nuestro país a su nación de origen. Igualmente incorpora técnicas especiales de investigación reconocidas a nivel internacional. Sobre el tema conversaremos hoy con la abogada Carolina Rosa Gadea, agente fiscal de la Unidad Penal Ordinaria número 5 de Ciudad del Este. Doctora, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias por la invitación. Trata de personas. Iniciemos contando cuáles son los hechos o actos que la constituyen. Bueno, la trata de personas es un hecho bastante complejo porque incluye la conducta desplegada por los tratantes, que es la captación, el traslado, transporte y recepción de las víctimas en este caso, que pueden ser en diferentes lugares, en distintos tiempos y formas. Hay circunstancias agravantes en diferentes casos. Exactamente, el Código Penal y asimismo la ley especial, que es la 4788, establece agravantes en cuanto a las conductas. ¿Y cuáles serían esas agravantes? ¿Incluye también la edad de la víctima, por ejemplo? Sí, efectivamente, la ley 4788 establece, como es una ley especial que específicamente trata de trata de personas, que no solamente castiga la conducta, sino también la prevención y también la atención a las víctimas. Entonces, también incluye la edad de la víctima y las circunstancias de la conducta que haya tenido el tratante en este caso. Hay una ley especial que trata sobre el tema. ¿Por qué esa preocupación del Estado de emitir una ley especial cuando que ya teníamos incorporado este delito dentro del Código Penal? Es una ley especial porque es una ley bastante completa, en el sentido de que no solamente trata con respecto a la sanción, sino también a la prevención con respecto a los tratantes y también una protección integral a las víctimas. Se establecen procedimientos, se establece también la necesidad de instalar un órgano especial que se encargue no solamente de la represión, también de la prevención y de la protección de las víctimas. Sí, efectivamente. El Ministerio Público cuenta con una unidad especializada que es de trata de personas, que se encuentra ubicada en la ciudad de Asunción. Los agentes fiscales de todo el país, de las unidades penales ordinarias, actúan como coayudantes, y no solamente las unidades penales, sino también actúan de coayudantes la gente de Interpol, la Policía Nacional, que tiene una unidad especializada de trata de personas, y varios otros organismos más. Hablamos de víctimas directas y también de víctimas secundarias. Sí, efectivamente. La víctima directa es la afectada directamente por la comisión de un hecho punible. Serían las víctimas directas aquellas que sufren una explotación sexual o aquellas cuyos órganos fueron extraídos en forma ilícita. Y hablamos también de víctimas secundarias, que son los afectados en forma directa, que serían los parientes en este caso. Los hijos, por ejemplo, son... También, todos los familiares son víctimas en forma secundaria. Ya, y aquellas directas las que sufren en carne propia, como se diría, ¿no?
El modus operandi en la práctica, ¿cómo actúan? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuál es la técnica que utilizan los que perpetran este tipo de delito? Bueno, el modus operandi que realizan los tratantes son de diferentes formas, dependiendo de la organización y cuál es el interés que ellos persiguen. Porque hay que determinar que existen diversas modalidades de trata de personas. Existen la trata de personas de explotación sexual, existe trata de personas de explotación laboral y también la extracción ilícita de órganos. Entonces ellos utilizan diversos modus operandi dependiendo cuál es el interés de ellos. Por ejemplo, utilizan el engaño, la coacción, las amenazas o de una situación de vulnerabilidad, como por ejemplo la necesidad de contar con trabajo seguro, y en base a esas promesas engañosas captan a las víctimas. Exactamente, ellos hacen una promesa a las víctimas, sin embargo cuando van al lugar de origen o al lugar donde ellos van a supuestamente realizar ese tipo de trabajo, se encuentran con otra situación, en el sentido de que se les saca sus aparatos celulares, sus comunicaciones, se les traen todos sus documentos personales, están totalmente incomunicados y ya están a cargo del tratante en este caso. ¿Qué podría ser, por ejemplo, una promesa? Una promesa podría ser, por ejemplo, remuneratoria, que van a tener buenos ingresos mensuales o van a tener un buen nivel de vida. Y le da un trabajo lícito. Esa es la promesa que ellos realizan, promesa, sí. Pero cuando se van al lugar, porque la trata no solamente es a nivel nacional, sino también es a nivel internacional. Puede ser realizada dentro del mismo territorio nacional, por ejemplo, puede ser una persona que sea traída de Caguazú a Ciudad del Este para una explotación laboral o una explotación sexual. Ya. Aquellas personas que nosotros notamos muchas veces en los semáforos en nuestro medio, inclusive personas con discapacidad que son utilizadas para captar limosna, por ejemplo, ¿eso no constituye este delito? Podría tratarse si existe una persona que lo está explotando a esta persona laboralmente, porque hay que tener en cuenta que lo que la ley de trata establece son las personas que explotan a las personas, ya sean en forma de esclavos, de servidumbre, bajo una coacción, bajo una amenaza. Siempre debe tener una persona que está lucrando con ese servicio que realiza la víctima. Y evidentemente hay terceras personas que lucran de esa situación, ¿no? Así mismo. Ahora, las denuncias, ¿hay un protocolo especial para realizar denuncia, protección a víctimas, testigos? Sí, esta ley especial justamente establece una protección especial a la víctima. No solamente primeramente se realiza un diagnóstico para determinar que la persona es víctima de trata de personas, y posteriormente se realiza un seguimiento, porque a partir de ahí hay que realizar todos los mecanismos legales y procesales para hacerle un seguimiento y un cuidado a la víctima y a los testigos por parte del Estado y del Ministerio Público. ¿Cuáles son los países en donde más prometen los tratantes de dar trabajos lícitos a la víctima? Un tiempo se estaban llevando mucho a España y también a Argentina. Ya con el trabajo de la Unidad Especializada de Trata de Personas, esto disminuyó bastante este índice o esta estadística. O sea que cuando una persona viene a ofrecerte mucho milagro, hay que tratar de investigar algunos datos extras que podrían llevarnos a sospechar de que sería un engaño. Efectivamente, lo que pasa es que ellos también siempre, los tratantes, buscan personas que son vulnerables, en el sentido de que carecen de condiciones económicas, siempre están buscando ese tipo de personas. En familias desmembradas. Carentes de recursos humanos, de recursos económicos. ¿Y los lugares en donde más suelen captar a las víctimas? Existen una estadística aproximada que son Caguazú, que es un foco bastante importante, también la zona de Alto Paraná y otros lugares que son menos, pero sí el principal es Caguazú. Ya, las víctimas en su gran mayoría son mujeres. En su gran mayoría son mujeres. Es porque la modalidad de la trata de personas, como ya lo mencioné,
son distintas, ¿verdad? Existe la modalidad que es para la explotación sexual, ¿verdad? Ujú. Existe que es para la explotación laboral y por último el tráfico ilícito de órganos o tejidos. ¿También se dan esa forma de la extracción de órganos? En nuestro país no tengo conocimiento de que se haya dado ese hecho, pero sí ya la explotación laboral, justamente en esta zona del país, en Ciudad del Este, esta unidad penal ha recepcionado una denuncia de paraguayos que fueron víctimas de explotación laboral, que tenían una promesa de una buena remuneración para ir a trabajar en un viñedo en la ciudad en el país de Chile, donde llegaron a Chile y posteriormente se encontraron con una sorpresa de que era totalmente de lo que fue prometida. Sí, hay muchas víctimas acá de la ciudad de Presidente Franco. De ese caso justamente vamos a ampliar un poquito más. Sí. Entiendo que tuvo intervención en eso. Mi caso específico fue cuando la denuncia formulada por estas personas que fueron a trabajar al viñedo en Chile y que fueron explotados laboralmente. Ya. Vamos a mencionar nuevamente cuáles son esos órganos que coadyuvan específicamente en la investigación y en la persecución penal. Los órganos que coayudan son, como ya lo he mencionado, existe una unidad especializada de lucha contra trata de personas y contra niños, niñas y adolescentes. Existe también dentro de la Policía Nacional una unidad de trata de personas, también coayuda la Interpol y la unidad técnica de apoyo contra la lucha de trata de personas. En la prevención hay una mesa interinstitucional. Sí, conforme a esta ley se crea una mesa interinstitucional a los efectos de establecer estrategias de investigación y lucha contra este mal que aqueja no solamente al país, sino a los otros países del mundo. Establecemos una breve pausa, luego seguimos conversando con la abogada Carolina Rosa Gadea sobre trata de personas. La Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este ofrece especialización en psicología clínica, días de clases sábados, inscripciones abiertas. Más informaciones, teléfonos 061 574 900, 930 y 931, interno 221. Correo electrónico posgradofafi.2014@gmail.com, www.filosofiaune.edu.py, Facebook Posgrado Fafi, Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este. Universidad Nacional del Este, misión, formación de calidad, investigación para el desarrollo y la innovación con responsabilidad social en un entorno multicultural, preservando la identidad nacional. Fiscalía con la gente, continuamos en este día con este tema de trata de personas. Doctora, hablábamos de una mesa interinstitucional que establece esta ley especial, impone al Estado para coordinar el trabajo de prevención y de lucha contra este delito. Sí, efectivamente. Esta mesa interinstitucional está compuesta por varios organismos del Estado, entre ellos principalmente podemos citar el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, la Secretaría del Ministerio de la Mujer, también el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio del Interior, también la Secretaría Nacional de Turismo y la Secretaría de Acción Social, entre otros. Dirección de Migraciones, por ejemplo, juega un papel muy importante en este tema. Y cuando habla de órgano consultor, de coordinador, ¿qué podemos decir al respecto? Con respecto al órgano coordinador, siempre es el Ministerio Público el que coordina el trabajo. El Ministerio Público, de acuerdo al trabajo investigativo que vaya realizando, va a solicitar el apoyo de los otros organismos del Estado.
En la parte jurisdiccional justamente están el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia. Después en la parte administrativa están, por ejemplo, Relaciones Exteriores, la Secretaría de Repatriado. Son órganos importantes en la asistencia a víctimas, por ejemplo. Sí, efectivamente, la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, a través de los juzgados, porque cuando se inicia una investigación, el Ministerio Público recurre a los jueces penales de garantía a los efectos de solicitar las autorizaciones que correspondan, a los efectos de las investigaciones y también a los efectos de las imputaciones correspondientes, y también para realizar los informes correspondientes en forma internacional a través con los otros países. Justamente por eso, porque hablamos de un delito transnacional, sí, en donde se requiere realmente de varios organismos para articular los mecanismos para investigar y proteger a víctimas, que puede estar aquí en Paraguay, que puede estar en otros países también. Sí, efectivamente, el Ministerio Público trabaja en forma conjunta y coordinada a través de Relaciones Exteriores y también a los efectos de, justamente como lo has manifestado, a los efectos de proteger a las víctimas, ya sea en nivel nacional o a nivel internacional. El Estado debe necesariamente tramitar todas las gestiones para traer a víctimas paraguayas que están en el extranjero, igualmente remitir a aquellos extranjeros que fueron víctimas en nuestro país, por ejemplo. Sí, efectivamente, ellos siempre firman un convenio entre los países afectados a los efectos de poder realizar en forma coordinada los trabajos y en forma conjunta y armónica. ¿Y cómo estamos trabajando en ese sentido, en cuanto a la coordinación de estos varios organismos? La unidad especializada de trata de personas, que está a cargo de la doctora Teresa Martínez, es una de las personas que está designada como delegada de la unidad de tratas. Ella trabaja en forma coordinada con los organismos internacionales a los efectos de poder luchar contra este delito que aqueja no solamente a Paraguay, sino a los otros países también. La forma en que se tramitan aquellas formalidades, todas están plasmadas en esta ley. Efectivamente, todo el procedimiento está plasmado en esta ley y hay que hacer un seguimiento con respecto a lo que menciona la ley. Las técnicas especializadas de investigación, se habla mucho hoy en día dentro de lo que es el delito transnacional. Sí, existen medios o técnicas de investigación que utiliza el Ministerio Público. Entre ellos podemos hablar de los agentes encubiertos, que son realizados por efectivos de la Policía Nacional con autorización de un juez competente, y que ellos actúan con una falsa identidad y bajo de modo secreto, a los efectos de poder determinar el modo operandi de estos tratantes o de estas organizaciones. Aparte de los agentes encubiertos, también están los denominados informantes, que son los que trabajan a los efectos de dar información con respecto a los hechos punibles, que pueden ser remunerados o no, y son los que brindan informaciones con respecto a las organizaciones, cuál es el modo operandi que realizan. Agentes encubiertos, informantes, y también se hablan de agentes provocadores. También existen varios tipos o medios de técnicas de investigación dependiendo del tipo de organizaciones o el tipo de hecho punible que se esté investigando. Los provocadores, por ejemplo, arman una estrategia para llegar hasta los tratantes y le propone justamente el negocio, pero al final, con autorización judicial, lógicamente, con eso se descubre realmente la actividad de ese tratante. Efectivamente, siempre hay que hacerlo con una autorización judicial a los efectos de que tenga validez. Ya. Estos mecanismos, técnicas de investigación están respaldadas a nivel internacional a través de protocolos, como es el protocolo de Palermo, también convenciones de las Naciones Unidas. Sí, efectivamente, estos medios de técnica de investigación están suscritas por el protocolo, y entonces el Paraguay puede realizar estas técnicas de investigación lícitamente. Más todavía contando con la ley especial. Así mismo. Ya. También la intervención de comunicación. También pueden ser realizadas la intervención de las comunicaciones, siempre con autorización judicial,
y de acuerdo a las leyes o legislaciones de cada país y conforme también a los protocolos que fueron firmados entre los países. Por ello de que hay mucha obligación del Estado de actualizar sus legislaciones para que justamente no encontremos obstáculos a la hora de investigar y perseguir este tipo de delitos. Sí, así mismo. Ya. Por otra parte, es importante mencionarle y recalcarle a la gente, a aquellas personas que están en situación de vulnerabilidad, para defenderse de esta clase de personas que vienen a proponer cosas que al final resultan ser engañosas. Sí, efectivamente, las personas tienen que tener en cuenta de qué tipo de trabajo le está ofreciendo, cuáles las condiciones, porque justamente los tratantes en este caso o las organizaciones son hábiles para engañarle a las víctimas, no solamente producirle un engaño, sino también pueden coaccionarle a ellos a los efectos que se han aceptado un cierto tipo de trabajo. Sin embargo, van al lugar y se encuentran con otro tipo de realidad totalmente distinta a lo que fue ofrecido por ellos. Algunos inocentemente, simplemente con engaños, y otros sí con amenazas, con coacción, en donde resulta mucho más difícil de prevenir, ¿verdad? Exactamente, por eso es que la ley también establece, o el código también establece, agravante para dependiendo del modo operandi o la conducta desplegada por los tratantes. Ya, y las secuelas, las consecuencias son bastante drásticas. De hecho que las consecuencias que sufren la víctima son bastante dañinas en el sentido frustrante. de que, claro, en el sentido de que sufren una humillación, por ejemplo, si es explotada sexualmente en contra de su voluntad, la misma es humillada, está bajo los servicios como una servidumbre, como una esclava. O sea, sufre bastantes consecuencias, no solamente física, moral, sino también psíquica y también económicamente. Impresionante cómo este tema trasciende a nivel de telenovelas, de cines, en fin, es un tema que acapara la atención incluso de los artistas para tratar de concienciar a la gente. Sí, efectivamente, de hecho que es un hecho punible que al principio las personas no tenían conocimiento, ¿verdad? Pero que posteriormente al darle la trascendencia a través de los medios de prensa, las personas o las víctimas fueron comprendiendo de que estaban siendo víctimas de un hecho punible, como en este caso de trata de personas, porque la trata de personas no solamente es de explotación sexual, es también laboral, y por último el de la extracción ilícita de los órganos o tejidos. Muy bien, vamos a hablar después de las sanciones penales y de las responsabilidades civiles que tienen los tratantes, y también vamos a hablar de este caso específico del viñedo de Chile. Establecemos una breve pausa y ya volvemos. La Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este ofrece especialización en mediación y resolución de conflictos, días de clases sábados, inscripciones abiertas. Más informaciones, teléfonos 061 574 900, 930 y 931, interno 221, correo electrónico posgradofafi.2014@gmail.com, www.filosofiaune.edu.py, Facebook Posgrado Fafi, Facultad de Filosofía, Universidad Nacional del Este. En una búsqueda constante de calidad, las diversas facultades de la UNE han iniciado procesos de acreditación de sus carreras ante la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior. Las carreras que ya fueron acreditadas son Ingeniería Agronómica, Medicina, Ingeniería Eléctrica y Derecho.
Fiscalía con la gente, esta vez trata de personas. Las sanciones penales a los tratantes, a los autores de este hecho punible. Sí, las sanciones penales, la ley establece que puede ser de 8 años, dependiendo de las circunstancias o de la conducta desplegada por los tratantes. Esto puede ir aumentando de acuerdo a las circunstancias agravantes, que pueden ser 2 a 15 años cuando se trataren de menores de edad. También puede aumentar inclusive hasta 20 años en caso de que los tratantes sean parientes de la víctima. O que hayan concurrido más de una circunstancia agravante, serían ya agravantes especiales. Así mismo. Ya, sería agravante especiales, por ejemplo, el hecho de que la víctima sea menor de 13 años. Efectivamente, la ley siempre protege a los menores de edad, por eso es que ya lo considera como unas circunstancias agravantes y otras conductas más que establece la ley. Cuando se habla de amenaza, uso de la fuerza, rapto, coacción, fraude, también circunstancias que hacen de que la pena podría llegar hasta 15 años, porque son circunstancias agravantes. Sí, así mismo. Y si concurren más de esas circunstancias agravantes, inclusive hasta 20. Así mismo. ¿Y las indemnizaciones, las responsabilidades civiles del autor? La responsabilidad civil, el tribunal puede imponer al condenado, en este caso tiene que ser una persona condenada, el tribunal puede imponer una indemnización a la víctima, en este caso de trata de personas. Indemnización por cualquier otra sanción pecuniaria, dice. ¿Es muy amplia la indemnización o es simplemente reparar el daño? Efectivamente, eso ya el tribunal va a sopesar de acuerdo a las circunstancias como vaya desarrollándose en un juicio oral y público y de acuerdo a la condena y a las circunstancias del condenado en este caso. Bueno, volvemos a nuestro caso especial que fue bastante sonado en nuestra zona, el caso de las víctimas que fueron llevadas hasta Chile para trabajar en un viñedo. Sí, efectivamente, esta unidad penal a mi cargo había recepcionado en el 2011 la denuncia por parte de paraguayos que les había sido ofrecido una propuesta laboral en el país de Chile a los efectos que vayan a trabajar en un viñedo. Varios paraguayos fueron hasta el viñedo en Chile, donde empezaron a realizar actividades laborales. Llegado el mes de cobro, los mismos no recibían ningún pago por dichas actividades laborales realizadas, en razón de que la excusa era de que se les descontaba la comida que ellos estaban consumiendo y se les cobraba alquiler por el lugar donde ellos estaban viviendo. A raíz de esas circunstancias, dos o tres de ellos pudieron escaparse de Chile y vinieron a Paraguay, formularon la denuncia ante esta unidad penal. Inmediatamente nosotros dimos intervención a la unidad especializada de trata de personas a cargo de la doctora Teresa Martínez. Ella inmediatamente tomó intervención en la causa, contactó con nuestros pares chilenos y se realizó una investigación y que a la fecha los tratantes o los encargados, los dueños de los viñedos están condenados actualmente y los paraguayos, cada uno de ellos o la gran mayoría de ellos han recibido una indemnización por parte de los tratantes. O sea, llegamos a un final feliz, por decir de una manera. Así mismo, ellos en Chile fueron juzgados, fueron condenados y los paraguayos recibieron una indemnización por esa circunstancia. Algunos de ellos son de Presidente Franco. Sí, son de la zona del Alto Paraná, algunos son de Franco, otros son de Remancito, de las distintas zonas de esta ciudad. Es un caso en que las víctimas son varones. Efectivamente. Es la esclavitud laboral. Exactamente, es la esclavitud laboral en razón de que ellos al llegar a Chile eran sometidos a todo tipo de vejámenes, no tenían las comodidades necesarias, no podían bañarse,
si comían apenas un arroz blanco, o sea, bastante vulnerable la situación en la que se encontraban. Muchas veces pensamos que en nuestra sociedad actual resultaría muy difícil que se den estos casos, pero en verdad se dan. En verdad se dan. Lo que pasa es que muchas personas no tenían conocimiento de estas circunstancias porque son unas nuevas modalidades, pero a medida que se van dando difusión a este tipo de hechos, las personas van tomando conocimiento de estas circunstancias. ¿Y qué tan frecuentes son en nuestra zona, aquí en el Alto Paraná? En nuestra zona, en el Alto Paraná, hay un índice importante de hechos que fueron ya denunciados específicamente relacionados a la explotación sexual. Muy pocos casos con respecto a la extracción ilícita de órganos y poco y nada también con respecto a la explotación laboral. Hubo un momento en que hubo un éxodo masivo de paraguayos hasta España. Sí, efectivamente. En ese momento fue que el Ministerio Público empezó a trabajar con las autoridades españolas a los efectos de buscar a las víctimas paraguayas de hecho punible de trata de personas, y la cual disminuyó bastante este índice a raíz de la intervención de la unidad de trata de personas. Por último, las recomendaciones a las madres que tienen hijas que quieren viajar a España o a cualquier otro país, puede ser Argentina, Bolivia. Sí, específicamente la recomendación es que se asesoren bien con respecto a las personas que vienen a ofrecer ese tipo de trabajo, a qué actividad laboral están ofreciendo, quiénes son las personas que están ofreciendo. O sea, hay una serie de circunstancias que hay que tener en cuenta a los efectos de poder realizar un viaje realmente y no llegar al país de origen y encontrarse con una sorpresa desagradable. Para recibir las denuncias, ¿se hace una denuncia común, corriente, en mesa de entrada? Sí, efectivamente, no existe ninguna una condición específica de formular la denuncia. Las personas que sean víctimas de hechos punibles pueden acercarse al Ministerio Público a los efectos de formular la denuncia, que el Ministerio Público tiene la obligación de investigar los hechos punibles que son denunciados. La ley le impone una obligación plus, digamos, al decir que debe realizar de manera tan diligente el trabajo como para obtener el éxito deseado en la investigación. Sí, efectivamente, el Ministerio Público debe de actuar en forma rápida porque son hechos punibles bastante graves, entonces se debe realizar con mayor rapidez y diligente posible este tipo de hechos punibles. Doctora Carolina Rosa Gadea, agente fiscal de la Unidad Penal Ordinaria número 5, agradecemos por la presencia. ¿Realizó algún curso especial en este tema? Sí, efectivamente, conjuntamente con la Unidad Especializada de Trata de Personas, la doctora Teresa Martínez y la doctora Isabel Andro, viajamos a España a los efectos de realizar un curso sobre trata de personas y lo relacionado con las víctimas paraguayas en España. ¿Y algo que les sorprendió en ese momento durante el curso, alguna anécdota? Específicamente lo bueno que pudimos traer de España es que el índice de paraguayas que viajan a España ha disminuido bastante a través, como le digo, de la intervención de la unidad de trata y de la cooperación con las autoridades españolas. ¿Podemos decir que se ha desalentado este Así delito? mismo, específicamente por lo menos a España ya no van paraguayas. Muy bien, muchas gracias, doctora. Cuando guste. Llegamos al final por la atención de cada uno de ustedes. Agradecemos, será hasta un próximo encuentro.